Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un canal. Bueno, gente, bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver acerca de las skins que más utilizan las personas noob o el ranking de las skins más malas. Bueno, gente, antes de empezar cabe mencionar de que este video es subjetivo. Realmente las skins no te aportan ninguna habilidad, así de que si es que tú eres bueno, pues vas a ser bueno con absolutamente todas las skins. No es como que por usar una skin en específico vas a ser una persona mala, no. Es solamente subjetivo este video, pero voy a mencionar todas aquellas skins que cuando te las encuentras la mayoría de ocasiones casi siempre es una persona que no se le da bien este videojuego. Ya sabes, como en todos los videos, si es que olvidé alguna en específico, alguna que no haya sido mencionada, me la puedes dejar abajo en los comentarios. Y bueno, gente, ya dicho esto, que el video. Bueno, gente, primeramente vamos a empezar con la skin de default, con la skin predeterminada. Bueno, creo que este caso es bastante obvio porque yo creo que hoy en día absolutamente todas las personas tienen una skin, y realmente las personas que no tienen ninguna skin es porque son personas que acabaron de iniciar en este videojuego, y si es que acabaron de iniciar en Fortnite, pues es bastante obvio de que no se les va a dar para nada bien este videojuego. Puede ser cualquier skin default, hasta incluso me atrevería a decir de que ya hasta raro es encontrarse una skin default, porque ya realmente todas las personas hoy en día tienen una skin, mínimo tienen una para usar, así de que hasta incluso las skins default son bastante raras. Pero en la mayoría de ocasiones cuando te encuentres a una persona portando esta skin, lo más seguro es que sea una persona que está iniciando y por ende una persona bastante mala. Bueno, gente, para la siguiente skin que les voy a mencionar va a ser acerca sobre la skin de superhéroe. Cabe mencionar de que cuando esté subiendo este video todavía las skins de superhéroe son bastante tryhard. De hecho, solamente las personas que utilizan este tipo de skins son unas personas bastante buenas, pero la razón el por qué les estoy comentando eso es porque en un futuro estas skins lo más seguro es de que ya no sean tan utilizadas, y de hecho las personas tryhard, las personas buenas que anteriormente utilizaban esta skin ya no la van a utilizar, porque principalmente lo utilizaban para combinarla todo negro o todo blanco. Para las personas que no saben, esta combinación va a ser totalmente eliminada porque hubo una pequeña polémica, porque en algunas ocasiones no se podía ver al superhéroe totalmente negro en algunas zonas en específico. Eso le molestó a bastantes jugadores y hasta de hecho bastantes personas la van a regresar solamente por eso, porque ya no van a poder hacer su combinación de todo negro o todo blanco, y es un índice de que ya las personas tryhard, las personas buenas, ya no van a utilizar esta skin y solamente la van a seguir teniendo las personas promedio, porque es una de las skins más combinables. Pero lo vuelvo a mencionar, tan solamente le quedan 2 días a esta skin para que solamente te encuentres a personas tryhard, personas buenas, y terminando esos 2 días, personas que utilizaban esta skin pues ya no la van a usar. Bueno, gente, hablando sobre skins tryhard, ahora les voy a mencionar otra skin que probablemente podría entrar en este top de las skins más noobs, y sería acerca sobre la renegada. Ahora déjenme explicarles el por qué estoy tomando esta skin, porque supuestamente es una skin que solamente la pudieron obtener las primeras personas que pudieron jugar este juego, las primeras personas que pudieron invertir, y si es que llevas jugando desde ya hace 3 años, pues es evidente de que ya llevas bastante experiencia, así de que automáticamente las personas que tienen esta skin pues son bastante buenas. Pero no, en todo el largo de todos estos años de Fortnite he visto de que esta es una de las skins más compradas, es una de las skins que más buscan en las diferentes cuentas que obviamente no juegan ya a Fortnite. Es por eso de que cuando te encuentres a una renegada no hay un punto medio de habilidad, o es una persona bastante buena o es una persona bastante mala. Una persona que pudo obtener esta skin ya sea comprando una cuenta de un amigo, que un amigo le pasó su cuenta, o entre otros diferentes factores, o hasta incluso hay algunas ocasiones, les voy a poner el ejemplo de unos amigos que yo tengo, de que ya no juegan a este videojuego pero sí lo jugaron desde sus inicios, y obviamente tienen a la renegada, pero como es un juego que ya no les atrae, por ende ya no lo juegan y ya no tienen la habilidad promedio, y son personas que sí son bastante malas pero tienen a la renegada, que ese sería otro factor. Es por eso de que quiero añadir a la renegada, porque bastantes personas se han encontrado una renegada que compran una cuenta, le prestan una cuenta, pero como lo menciono, no hay punto medio de habilidad, es una persona muy pero muy buena o una persona muy pero muy mala. Bueno, gente, para la siguiente skin que les voy a mencionar va a ser acerca sobre la skin del banano, o en sí todos los diferentes bananos que podemos encontrar. Cabe mencionar de que a base de mi experiencia y a base de que yo he visto personas que utilizan esta skin, es de que no son personas buenas, sino que más bien son personas que solamente quieren divertirse, quieren jugar un rato y realmente les da bastante igual tryhardear, construir de una manera bastante enferma. No, son personas que solamente quieren trolear, por así decirlo, quieren trolear como diferentes videos que yo les he mencionado,
que ciertos squads o hasta incluso se juntan bastantes squads con la skin de la banana y solamente se la ponen para divertirse porque es una skin bastante chistosa. Así de que siento de que cuando te encuentres a una persona utilizando este skin no va a ser una persona que se tome en serio este juego, va a ser una persona que solamente quiere disfrutar el juego, quiere jugar de una manera bastante tranquila y haciéndose él el día o también con sus amigos. Bueno gente, para la siguiente skin que les voy a mencionar va a ser acerca sobre la skin de Tegref. Así es, la skin de Tegref. Déjenme decirles el por qué estoy mencionando este skin. Este Gref o Gref G, como lo dicen las personas inglesas, es una persona que tiene millones de suscriptores y por ende tiene un público bastante grande, que a base de eso he visto de que bastantes personas solamente entraron al juego para comprar la skin de Tegref porque se lo merece completamente. Tegref es una persona bastante querida en la comunidad y solamente para apoyar a Gref porque es un icono bastante grande en YouTube. Así de que la mayoría de personas que siguen utilizando este skin, lo más seguro es de que sea una persona mala porque el hype de la skin de Gref ya fue bajando poco a poco, de que ya hasta incluso es bastante raro encontrarte a una persona utilizando su skin y la persona que te encuentres va a ser una persona bastante mala. Pero ojo, lo vuelvo a mencionar, este video es subjetivo. Ahí tenemos a Yelty que sigue utilizando ese skin y el día de hoy, cuando esté subiendo este video, van a ser las finales del Dreamhack y lo más seguro es de que llegue a una muy buena posición utilizando la skin de Tegref, pero el 90% de cuando te encuentres a un Gref en partidas, lo más seguro es de que sea una persona bastante mala. Y el segundo factor, el más importante, el por qué estoy poniendo este skin en este top, es obviamente por clickbait, así de que siento de que más de alguno va a entrar para saber el por qué la estoy posicionando en este video. Para la siguiente skin que les voy a mencionar va a ser acerca sobre la skin de Marshmello. La skin de Marshmello, mientras más están pasando los días, es una skin que se está pidiendo cada vez más. Les comento de que Marshmello es un personaje bastante querido y es un personaje que fue muy importante en Fortnite por ahí en la temporada número 5, la verdad no me acuerdo cuándo fue su concierto, que bastantes personas compraron su skin, pero sobre todo la compraron los niños. Marshmello es un personaje bastante querido y hasta incluso bastantes personas solamente entraron para comprar su skin, que ya realmente es bastante raro encontrarte a un Marshmello y cuando te lo encuentres lo más seguro es de que sea una persona mala y lo más seguro es de que sea un niño utilizando este skin porque es un personaje bastante querido. Así de que cuando te encuentres un Marshmello lo más seguro es de que sea una persona bastante mala. Bueno, para el siguiente punto no solamente voy a mencionar una skin, sino que voy a mencionar bastantes skins y esas skins van a ser acerca sobre los diferentes paquetes de inicio. No me dejarán mentir cuando les comento de que los paquetes de inicio se compran porque es como el mejor paquete calidad-precio, porque te puede ofrecer una skin que en ocasiones es bastante asombrosa y sobre todo te puede ofrecer pavos a un precio bastante accesible. Pero les comento de que cuando te encuentres a una persona utilizando alguna skin de algún diferente paquete de inicio, es una persona que realmente empezó a jugar y como empezó a jugar no tiene una skin, pues lo primero que va a hacer comprarse un paquete de inicio y todos preferiríamos mejor jugar con una skin que le costó a una skin de default, como lo vimos anteriormente. Es bastante raro encontrarte una persona utilizando una skin de paquete de inicio, que cuando te encuentres una persona utilizando este tipo de paquetes, lo más seguro es de que sea una persona completamente mala. Bueno gente, para la siguiente skin que voy a mencionar, la verdad no sé si tú estés de acuerdo, pero va a ser acerca sobre la skin de Lexa. Lexa sería este personaje que podemos desbloquear en este pase de batalla. Les comento primeramente el por qué. Esta skin pues es evidente de que es la mejor de este pase de batalla, es la más querida y se resume en que es la más genial. Pero ahora, esta skin se hizo tan popular que bastantes pros la empezaron a utilizar demasiado cuando empezó obviamente esta temporada, porque si ven de que diferentes personas compran niveles para poder obtener todo el pase de batalla, pues en los primeros días cuando te topabas a una Lexa era un jugador exageradamente bueno. Pero qué es lo que pasó es de que ya pasaron los días, ya las personas que no se compraron todo el pase ya finalmente pudieron desbloquear este skin. ¿Y qué pasa? Como es una skin que desde los inicios ya sabemos de que era la mejor skin de este pase de batalla, ya absolutamente todas las personas utilizan a Lexa. Este punto se resume de que primeramente los pros utilizaban este skin porque no todos podían acceder a este skin rápidamente, y ya que ahora la mayoría de personas ya llegaron a nivel 100, una de las skins más utilizadas sería Lexa, y es ahí cuando no sabes si es una persona buena o mala, y en la mayoría de ocasiones ya es una persona bastante mala. Bueno gente, para la siguiente skin que les voy a mencionar va a ser acerca sobre el muñeco de nieve o Crew Mando. Esta es una skin que recientemente regalaron en la Navidad pasada y es una skin que por ende la utilizan bastantes personas. Si ven de que dieron dos skins en específico, que sería este muñeco de nieve y la otra que no recuerdo su nombre, pero la estás viendo en pantalla. He visto de que bastantes personas han comparado estas dos skins y dicen de que realmente la de Crew Mando es la mala y es una skin que nunca la van a utilizar. Así de que cuando te encuentres una persona utilizando esta skin es porque obviamente la utiliza porque se la regalaron y es una persona bastante mala, porque todos preferirían mejor a la segunda skin.
Bueno, en el último puesto no solamente voy a mencionar una skin, sino que más bien bastantes skins, y de las skins que estoy hablando serían acerca sobre las de Marvel, los diferentes Vengadores que pudimos encontrar la temporada pasada. Pero bueno, les comento, cabe mencionar de que muchas personas son bastante fans de este Marvel, y gracias a la colaboración que Fortnite hizo la temporada pasada, a partir de ese momento una que otra persona empezó a jugar porque son bastante fans de Marvel y obviamente les gustan los diferentes personajes, así de que relativamente son unas personas que están comenzando, o hasta incluso son personas que empezaron a jugar gracias a esa colaboración de Marvel y solamente se conectan para jugar con su Vengador favorito. De hecho, ya hasta en partidas normales es bastante raro ver algún Vengador, y eso que es una temporada reciente, así de que si es que te encuentras a un Vengador, lo más seguro es de que no sea una persona tan buena. Y pues bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Estas han sido las skins que más utilizan los noobs en Fortnite. Bueno, gente, como lo dije al principio, este video es relativo, las skins no te aportan ninguna habilidad. No es que porque te pongas una skin en específico vas a ser una persona más buena, no. Si es que tú eres una persona buena, vas a reventar con cualquier tipo de skin. Ya sabes que me puedes dejar abajo en los comentarios si es que olvidé alguna otra skin que utilicen las personas noobs o las personas que no se les da bien a este videojuego. Bueno, ya sabes que si quieres apoyar mi canal, te invito a que uses mi código de creador. Yo me despido, no para el siguiente. Adiós.